poco para que me conozcan, soy médico asistente, egresado de la especialidad de radiología de la Universidad Cayetano Heredia. Soy médico asistente en el Hospital Hipólito Unanue. Llevo algo de 7 u 8 años como médico, como catedrático de la universidad, como médico docente de esta materia. Soy médico, director médico de Rama Sur. Y bueno, conmigo por lo menos este semestre es que van a llevar esta materia. La charla de hoy es básicamente introductoria de los equipos que nosotros vamos a utilizar o que se utilizan, mejor dicho, en el día a día en las instituciones del Estado, instituciones privadas, clínicas, y que son los instrumentos con los que nosotros realizamos todo tipo de estudio según la necesidad y el requerimiento que se realice. Bien, dicho esto, vamos a pasar a compartir las imágenes de la charla del día de hoy. Ok, ahora sí. Y empezamos con los principios radiológicos. Y el objetivo de esta clase es básicamente dar a conocer las diferentes técnicas de equipos para la adquisición de imágenes. Conocer la física de la adquisición de imágenes para su respectiva interpretación o por lo menos entenderla. Los métodos para la obtención de imágenes van a estar categorizados por radiaciones ionizantes. ¿Quiénes son los equipos que generan estas radiaciones ionizantes? Son los equipos de rayos X, tomografía y en el caso de gammagrafías o estudios que requieren medicina nuclear, las tomografías con emisión de positrones. Ondas de sonido, pues utilizamos la ecografía, en realidad, y lo que se refiere a campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia está la resonancia magnética. Cabe resaltar que dentro de la radiación ionizante, rayos X involucra todo lo que es angiografía, fluoroscopías. ¿Por qué? Porque es emisión de rayos X, son equipos de rayos X y que emiten radiación en forma continua, no como una placa radiográfica que es el destello, la radiación y separa, los otros no, y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos visualizando un poco o ampliando los temas. Entonces, ampliamos lo que es rayos X. En los rayos X existe una radiación electromagnética de las mismas ondas de radio, las ondas de microondas, las ondas de rayos infrarrojos, la luz visible, rayos ultravioleta, rayos gamma. Toda esta variedad involucra lo que son radiación. Y son radiaciones ionizantes porque al interactuar con la materia van a producir la ionización de los átomos de las mismas, originando partículas con carga, iones. Y eso va a ser traspolado para nosotros poder evidenciar las imágenes posteriormente. Dentro de lo que se refiere a la historia, pues el representante o más conocido descubridor de rayos X, Wilhelm Conrad Röntgen, que nace en 1845 y fallece en 1923, es el descubridor de los rayos X, lo hizo en 1895 y gana el Premio Nobel de Física en 1901.
La mano que ustedes ven acá es la mano de su esposa. Nunca esperaban encontrar este tipo de imágenes porque en realidad era más como una fotografía lo que se quería visualizar, pero se dieron con la sorpresa de que este mecanismo ionizante podía disminuir la densidad de los tejidos de partes blandas, mostrando solo las estructuras óseas, a raíz de donde empieza este gran cambio, este gran paso en lo que es la medicina. Propiedades. Las propiedades de los rayos X, pues son el poder de penetración que tienen, ¿no? Tienen un gran poder de penetración. Pueden tener la capacidad de atenuación de tejidos, el efecto fotográfico, porque es en realidad una fotografía lo que se toma de las estructuras óseas, tiene un efecto luminiscente, tiene un efecto biológico, tiene un efecto ionizante y se van a atenuar con la distancia al tubo de rayos X. Por eso es que tomar una radiografía de mano no es lo mismo que tomar una radiografía de tórax o tomar una radiografía de cráneo o tomar una radiografía de rodillas. ¿Por qué? Porque se necesita para determinada adquisición de placa radiográfica una atenuación diferente. Y esto va a estar dada por la distancia en que tengamos el tubo de rayos X del objeto que se quiere enmarcar en una radiografía. Entonces, no vamos a hablar de las distancias necesarias para tomar una radiografía de tórax porque para eso se encuentra una carrera profesional que son de los tecnólogos en radiografías o en radiología. Y ellos son los que se encargan de hacer las adquisiciones de placas, adquisiciones de tomografía y resonancia, y nosotros los radiólogos nos encontramos en la capacidad de hacer la interpretación de las imágenes que se vayan obteniendo. No sin esto, también somos conocedores de toda la mecánica, la física de la adquisición, y cuando las imágenes no están bien adquiridas, pues daremos la sugerencia de cuánto deben mejorar para que podamos obtener imágenes muy buenas que puedan aportar y puedan ayudarnos a llegar a un diagnóstico oportuno. La imagen que se van a formar es debida a la radiación que se logra al atravesar el organismo, por lo que la radiografía viene a ser el negativo del organismo. Y es tal cual, es un negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es en escala de grises. Cuando pasan los rayos, porque ya tenemos que irnos familiarizando con la terminología que se va a utilizar en imagenología o radiología. Vamos a ver imagen que va a ser, ¿no? Tenemos una imagen radiolúcida, ¿no? Que es cuando pasan los rayos a través del órgano o de la estructura que se esté estudiando. Radiolúcido es a lo que nosotros vamos a llamar a lo que se ve negro. ¿Qué estructura se va a ver opaca, negra, oscura? Es el aire. Entonces nosotros vamos a decir radiolúcido. A toda la parte negra, radiolucidez. Cuando hay una estructura que no permite el paso de rayos X, le vamos a llamar radioopacidad o radioopaco. Lo radiolúcido es negro, lo radioopaco es blanco. Y vamos a ir viendo cómo se ven las diferentes densidades de las diferentes estructuras, porque tenemos que ir aprendiendo a hacer la disquisición entre si es densidad metálica, densidad aire, densidad grasa, densidad líquido, densidad metálica, densidad hueso, etc. Y cuando hay el paso de estos rayos X que pasan parcialmente, lo vamos a ver en una escala de gris intermedia y que va a representar los tejidos blandos. El tubo de rayos X, el proceso se va a basar en el fenómeno físico en el cual unos electrones acelerados
a gran velocidad, chocan con un objeto metálico y su energía se va a transformar en un 99% de calor y un 1% en rayos X. Y este tubo de rayos X va a comprender una ampolla, que es esta parte de acá, una ampolla estuche, en realidad, va a intervenir la parte que está acá, que son los cátodos, la parte de acá que vendría a ser el foco, la parte de acá que son los ánodos, el 5 es el espacio de vacío que se requiere para la transmisión de toda esta energía, el 6 vendría a corresponder al diafragma, porque hay un diafragma ahí, y el 7 ya es la emisión de los rayos X directamente. Ya entonces, este es el equipo y por acá salen los rayos X, llegan, golpean a la estructura que se está estudiando y este inmediatamente regresa, obteniendo la imagen bajo escala de grises para poder nosotros identificarla e interpretarla. Las densidades, como ya les habíamos mencionado, el aire siempre se va a ver oscuro. Es decir, acá tenemos una radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax nos está mostrando que en el pulmón hay acúmulo de aire, ¿correcto? Entonces, en este pulmón todo se ve oscuro y las estructuras óseas se ven claras. Entonces, a esto le vamos a llamar nosotros radiolucidez y a lo blanco radiopacidad. Entonces, la densidad aire es oscura. Si nosotros nos vamos al tejido, este es un tejido, esta es una radiografía de una paciente mujer y vemos este tejido graso se va a ver en una escala de gris que representa un tipo de densidad y es la densidad grasa. Cuando nosotros tenemos acá las estructuras vasculares, por acá el botón aórtico y baja la aorta lleva sangre y la sangre es líquido y ese líquido se ve radio opaco. Entonces, agua, tejido blando, radio opaco. La estructura de los huesos también tiene su propia densidad y es marcadamente reconocible y visible, y esta es la densidad hueso. Y por último, la densidad metálica, que es la más radiopaca y se va a evidenciar inmediatamente como un cuerpo extraño dentro del organismo cuando éste se encuentre. Entonces, una vez que ya hemos hecho la parte comparativa de aire, de estructura ósea, de grasa, de líquido, de hueso, entonces, y de metal, que la vamos a identificar en cualquier eventualidad que nosotros la veamos en una placa radiográfica, vamos a hacer el hincapié para que ustedes puedan identificar rápidamente. ¿Ya? Dicho esto, tenemos que hablar de cuáles son, dentro de todos los métodos, cuáles son las ventajas que tiene a sacar una placa radiográfica. Uno es la rapidez, dos es el bajo costo, tres es la disponibilidad. ¿Y cuál sería la desventaja? Pues el uso de radiación y si nosotros estamos viendo que puede haber una tumoración que corresponde de origen óseo, la radiografía no nos va a ayudar mucho con la extensión de la tumoración ósea y el compromiso que ésta pueda tener a nivel de los tejidos blandos. Puede sugerirnos, sí puede sugerirnos una invasión, pero no es determinante, razón por la cual es una desventaja. Entonces, en el caso de, eso es en el rayos X. Otro equipo que nosotros utilizamos para adquisiciones de imágenes, pero en este caso no es como la placa radiográfica. La placa radiográfica es una fotografía instantánea que sale de determinada parte del cuerpo. La fluoroscopía va un poquito más allá. Es un estudio que lo hace en modo cine. ¿A qué me refiero? Que mientras nosotros estemos realizando algún tipo de procedimiento, lo que se va a ver es en tiempo real lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, se va a emitir una radiación continua en modo cine.
Si yo le doy una sustancia de contraste a un paciente para determinar si este paciente que viene diciendo que ingiere su alimento y va sintiendo una llenura a través de lo que es el esófago, llegando a un punto que todo lo empieza a devolver. Entonces, uno se va dando cuenta que no hay una permeabilidad adecuada a nivel del esófago. Una de las patologías puede ser las acalacias. Entonces, si yo digo, hay que descartar acalacia en este paciente, vamos a realizar un estudio contrastado. Traemos el fluoroscopio y le damos a ingerir la sustancia de contraste y nosotros lo vamos a ver cómo el paciente va deglutiendo la sustancia de contraste, cómo esta va pasando a través de lo que es el esófago, llegando hasta la parte de la unión esófago-gástrica, donde se determinará si hay la existencia del signo de punta del lápiz o no en relación a una calacia. Todo este estudio que nosotros vamos viendo cómo deglute la sustancia de contraste y cómo esta desciende, baja, es en tiempo real. Pero el hecho que nosotros lo veamos en tiempo real, porque también se tienen que hacer las disquisiciones pueden haber los divertículos, ¿no? Gastroesofágico inferior o el divertículo de Zenker, que es en la parte más superior. Nosotros lo vamos a evidenciar en tiempo real, pero toda esa radiación que se va emitiendo en forma continua está generando, pues, como su mismo nombre lo dice, estás irradiando al paciente en forma continua. Lo que, pues, no es un poco perjudicial para el paciente, perjudicial para el tecnólogo que está realizando el estudio, ¿no? A pesar de que puedas estar con todo el traje de plomo que te genera de alguna manera una protección. Pero son estudios necesarios que se van a realizar. En realidad, el problema de radiación, aparte de ser la del paciente, también es la del personal de salud, ya que el personal de salud es el que realiza este tipo de estudios en forma continua, 1, 2, 3, 4. Lo que cambian son los pacientes, pero el tecnólogo es el que está en contacto directo con la radiación continua. Entonces, eh, tiene ventajas como también tiene sus desventajas. ¿Ok? Visualización en tiempo real, relativamente barato los procedimientos y se pueden realizar procedimientos intervencionistas. Las desventajas que, como les dije, la radiación es continua y es significativa. El caso de las tomografías computarizadas, un poquito de la historia de la tomografía, quienes son los descubridores, es Alan McClure Cormack y Godfrey Newbold Hansfield. Ellos, y tanto así que las densidades que se van midiendo en tomografía están dadas en unidades que han tomado el nombre de uno de sus descubridores, que es Hansfield. Entonces, todas las densidades se darán por unidades Hansfield en el momento de los estudios para poder hacer la disquisición si se trata de un absceso, si se trata de parte blanda, si se trata de una tumoración sólida. Todo va a estar dado por las unidades Hansfield. La sangre se va a dar por unidades Hansfield, el líquido, la grasa, todo esto va a tener sus unidades Hansfield como medidas. Recordarles que fueron ganadores del Premio Nobel de Fisiología en 1979 y pues es importante mencionar que en 1974 se hace la primera tomografía de cuerpo entero. La tomografía computarizada utiliza también haz de rayos X que van a estar colimados para obtener imágenes seleccionadas del cuerpo. Los detectores de la radiación se van a localizar alrededor del paciente necesariamente y a través de una computadora se van a generar imágenes basadas en las diferentes densidades. Densidad grasa, densidad agua, densidad
hueso, densidad metálica, ¿no? Que son las que después de que el haz atraviesa el cuerpo, lo traducen en imágenes que cada vez van siendo mucho más sofisticadas, con mucho más resolución con muchas más implementaciones de software que nos van a ir permitiendo realizar cada vez estudios mucho más completos, mucho más eficientes, que van a ayudar en los diagnósticos oportunos de los pacientes que así lo requieren. Cuando hablábamos de densidades, importante mencionar que las densidades en unidades Hounsfield, el hueso puede ir de entre 980, inclusive desde 200 para arriba puede ir la densidad hueso, siempre positivo. La sangre, el líquido, la sangre básicamente tiene una unidad de 45-75, los tejidos blandos que pueden ir entre 30, 20, 30, 40 unidades Hounsfield. El agua, la densidad agua es de 0 a 20 unidades Hounsfield. La grasa tiene una densidad que puede ir entre menos 50, 60 a menos 80. Y el aire tiene una densidad que supera los 250, 300, menos 250, menos 300 o hasta menos 1000 unidades Hounsfield. ¿Ok? Bien. Dentro de las ventajas de la tomografía, pues está la rapidez del estudio, las reconstrucciones multiplanares que se pueden hacer, reconstrucciones en 3D, estudios vasculares, proyecciones de máxima intensidad, como es en el caso de las tomografías de tórax, que nos permite realizar estas proyecciones de máxima intensidad, estos mipeos que nosotros realizamos, para poder visualizar al detalle lo que va ocurriendo desde la parte intersticial hasta la parte subpleural que involucra el lobulillo pulmonar secundario, del cual ya ustedes tienen total conocimiento, asumo. Se puede realizar radiología intervencionista, inclusive con traspolación de imágenes que pueden ir de tomografía hacia ecografía y se van haciendo las adquisiciones o las funciones o tomas de biopsia por este método de estudio con una asertividad mucho más eficiente en realidad. Las desventajas de la tomografía, pues la radiación. La radiación que se emite, una radiografía simple, sin contraste, puede representar 100 placas radiográficas en una persona o 110 o 120 inclusive. Cuando se utilizan sustancias de contraste para evaluar las tomografías contrastadas, en este caso el riesgo que va, por eso es que siempre se solicita estudios de laboratorio y básicamente creatinina para saber si está dentro de los límites normales o no. ¿Por qué? Porque las sustancias de contraste son nefrotóxicas. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene también vienen preguntas para el insuficiencia renal y tiene una creatinina de 1.5 y yo quiero hacerle el estudio con sustancia de contraste, lo más probable es que voy a generarle una nefrotoxicidad a ese paciente. Pero se tiene que evaluar costo-beneficio según lo requiera la otra especialidad que lo solicite. Este es un tomógrafo Philips, es el que tenemos en el Hospital Hipólito Unanue. Lamentablemente el del hospital ya está como equipo de baja. Hasta la fecha no tenemos una reposición de equipo, es lamentable, pero es lo que hay por las excelentísimas autoridades por las cuales estamos gobernados. Y por eso es que no tenemos nada en el hospital, ¿no? Pero esta es la fotografía de un equipo Philips como el que tenemos en el hospital. Un tomógrafo. Las angiografías van a generar una demostración a nivel de los vasos sanguíneos mediante fluoroscopía. El fluoroscopio se inyecta la sustancia de contraste endovenosa y por medio de fluoroscopía nosotros vamos a ir viendo cómo va el avance de la sustancia de contraste, hasta dónde llega, hasta dónde va, si tiene un stop o no.
si hay varices o no, si hay, dependiendo del tipo de estudio. Y esto se hace con sustancia de contraste y se hace con el equipo de fluoroscopía. Ya puedan ser arteriales o venosos los estudios. Importante mencionar que existe algo que se llama el arco en C. El arco en C es como un fluoroscopio enorme que nos va a permitir a nosotros hacer, por ejemplo, paciente que se le dé una saculación no bien definida en un estudio contrastado por tomografía que se llama angiotem, que lo que se requería era ver si el paciente era portador o no de un aneurisma por la clínica, por la clínica realizada por el médico tratante, el cual sospecha la posible presencia de un aneurisma cerebral. Entonces se le pide un angiotem cerebral, se pone sustancia de contraste y de repente hay una imagen que sugiere, pero que no es concluyente. Entonces uno dice, sí, sí, esto tiene, impresiona ser una dilatación aneurismática, pero no tenemos la seguridad. Entonces, se pasa a lo que son las angiografías o panangios. Estas panangios se administra la sustancia de contraste, pero se pone una guía que entra por la parte femoral y que va a llegar hasta nivel de carótida, donde se va a introducir la sustancia de contraste en ese punto y se va a poder graficar en tiempo real a través de este fluoroscopio el recorrido de la sustancia de contraste para hacer la incidencia precisa de que si se trata o no de una dilatación aneurismática. Entonces, es un estudio importante. En teoría tenemos el ofrecimiento de la compra, pero lamentablemente, pues, no, hasta la fecha no tenemos ese equipo. Las ventajas de la angiografía, pues es una evaluación específica de vasos sanguíneos. Se pueden realizar terapias vasculares a través de las angiografías. Se pueden realizar guías de procedimientos de intervención, ¿no? Por medio de esta. Las desventajas, como siempre, radiación. La otra, la utilización de la sustancia de contraste, que igual va a ser que puede tener el riesgo de anafilaxia si es que el paciente es alérgico a la sustancia de contraste o la nefrotoxicidad como tal, causada básicamente por la sustancia de contraste. Pueden haber, como es invasiva, pueden haber riesgos de sangrado e infecciones, y la otra es los costos. No son baratas, son caros estos estudios porque no todos cuentan con este tipo de equipos. Por ejemplo, acá tenemos la administración de sustancia de contraste en un paciente donde entra y vemos que acá se opacifica toda la estructura vascular del lado izquierdo, no hay. Entonces hay una oclusión de la parte arterial carótida, yace en el segmento que se encuentra, porque la carótida tiene 7 segmentos antes de ingresar al cerebro, y vemos que opacifica en un lado y en el otro lado no opacifica, ¿no? Entonces ya automáticamente esto puede ya ser un referente para las atenciones inmediatas, y esto se consigue a través de las angiografías. El ultrasonido. El principio del ultrasonido, básicamente, ya dejamos los equipos de radiación y entramos en equipos que trabajan con ondas sonoras de alta frecuencia. Y estos son los ecógrafos o los ultrasonidos. ¿Ya? Esto es un estudio que se va a realizar a través de un equipo, una computadora y un transductor. En la parte distal del transductor lo que vamos a encontrar es cristales piezoeléctricos. Estos cristales piezoeléctricos son los que a través de ellos saldrá la onda sonora, llega al órgano sólido, porque el ultrasonido es enemigo del aire, porque si hay aire no se va a ver nada, porque el aire no es buen conductor de sonido, pero sí las ondas, todas las estructuras que son sólidas. Esas sí
vana a reflejar, cae la onda de sonido, golpea con la estructura sólida y regresa. Y al ingresar nuevamente ese retorno que se hace a los cristales piezoeléctricos, estos van a traducir toda esa información y la van a enviar para que pueda ser graficada en una pantalla donde se va a identificar las estructuras que se están estudiando. Entonces, es un equipo que realiza estudios sin radiación, es operador dependiente y evaluación en tiempo real. ¿Quién descubre esto? Pierre Cour, quien descubrió el efecto de los cristales piezoeléctricos en 1888. Este es un equipo, es el equipo que nosotros con el que contamos en el hospital. Es un equipo que tiene muy buena resolución, que tiene muy buena adaptación, profundidad para la realización de los distintos estudios que fueran solicitados por las otras especialidades. La producción, ya lo dijimos, es a través del sistema del efecto piezoeléctrico, ¿ya? Como ya les había dicho, todo esto va a ser transformado a nivel de los cristales de cuarzo que se encuentran en la parte más distal de los transductores. Como en todo, en placa radiográfica lo blanco es radiopaco, lo oscuro es radiolúcido. En tomografía lo blanco es hiperdenso, lo oscuro es hipodenso, lo de una misma densidad se va a llamar isodenso. Lo mismo ocurre en ecografía. En ecografía, cuando la estructura se ve, como en este caso, vemos una lesión que es hipoecogénica en relación al tejido adyacente. ¿Por qué? Porque esta es más oscura, es hipo. Si yo lo veo casi igual, veo una masa, veo este tejido y lo veo casi similar, vendría a ser isoecogénico. Y si yo veo que es mucho más blanco, yo digo, acá hay una hiperecogenicidad. Entonces son términos que se deben de conocer porque es lo que se va a ir manejando a partir de la fecha. ¿Cuál es la ventaja de la ultrasonografía? Es barato e inocuo dependiendo del estudio. Se realiza en tiempo real, es portátil, es decir, que se puede llevar el equipo a distintos sitios, domicilios, se puede llevar a las habitaciones, a pisos en hospitales, ser transportado fácilmente. No genera radiación ionizante, emite o proyecta imágenes multiplanares, permite realizar procedimientos intervencionistas como tomas de biopsia, como nefrectomías, como nefrostomías, como biopsias de tiroides, biopsias hepáticas, etc. Y pues no tiene una dependencia de utilización por una inadecuada falla hepática o renal. No existen esas limitaciones en este tipo de estudios. ¿Cuáles son las desventajas? Que nosotros vemos morfología, no vemos funcionabilidad. Es decir, el estudio de ecografía está orientado básicamente solo a la anatomía. Hoy por hoy se han encontrado muchos más estudios o muchos más equipos, mucho más modernos, más estructurales, pero a pesar de eso hay una gran lucha con la dificultad para poder observar algunas estructuras en pacientes que son obesos o que tienen obesidad mórbida. Se tiene un poquito de dificultad en la penetración de las ondas de sonido en tejidos que son muy engrosados. Y la onda del sonido no atraviesa el hueso y tampoco el aire. Entonces son desventajas en ese tipo de pacientes.
que no nos van a permitir realizar una evaluación adecuada. La resonancia magnética es un equipo que usa pulsos de radiofrecuencia en un campo magnético, es un imán gigante. Es un imán gigante que actúa sobre las moléculas de hidrógeno y recuerden que el ser humano es 70% agua. Entonces, hay hidrógeno hasta para regalar. Entonces, estas moléculas de hidrógeno van a ser desplazadas por su movilidad para generar las imágenes en resonancia. El resonador o las imágenes en resonancia son mucho más anatómicas que en tomografía, por eso es que se basa mucho en tejidos de partes blandas, en cerebro y en músculo esquelético, ¿no? Todo lo que es cerebro, médula espinal, raíces nerviosas, terminaciones nerviosas, partes blandas y estructuras musculoesqueléticas que también nos ayudan mucho la resonancia, más que todo en columna, en los casos de herniaciones, etc. Las ventajas de la resonancia magnética, que no generan radiación ionizante. Hay imágenes multiplanares, ideales, como les había dicho, para el sistema nervioso central y el sistema músculo-esquelético. ¿Cuáles son las desventajas de la resonancia magnética? Y ojo, hay resonadores que van de 0.7, de 1, 1.5, 3, 3, hay de 7, hay resonadores ya de 15, ¿no? Que los manejan ahorita en Suiza, Suecia, y si algún día llegaran a Perú, pues lo más probable es que solo sea en Lima, la capital, y no en provincia. Pero bueno, igual con lo que tenemos se trabaja y se hacen diagnósticos oportunos que permiten una adecuada intervención frente al problema que aqueje al paciente. La desventaja es que son muy caros los estudios. Un estudio de resonancia va a fluctuar entre los 700 a 1.200, 1.300 dólares, ¿no? Por estudio. No hay mucha disponibilidad. En Tacna solo tenemos uno, que es el de Remasur. Y hay algunos pacientes que, pues, por la forma del resonador, los resonadores son como unos tubos largos donde ingresa el paciente y es como que estás entrando en un tubo que genera un ruido, por eso te van a poner unos audífonos para que no te aturda mucho. Y hay estudios que pueden durar entre 20, 25, 30 minutos que vas a estar recostado sin poderte mover. Y algunos pacientes van a tener la desesperación porque sin saberlo, podrían ser portadores o que ellos mismos sean claustrofóbicos y que esto se dé a conocer en la realización de un estudio por resonancia magnética. Pero bueno, cuando estos estudios se pueden realizar en pacientes en pediátricos, no hay distinción de grupo etario, pero sí cuando son pediátricos se recomienda que vaya con sedación por parte de anestesiología para que a ellos se les permita realizar el estudio sin movilizarse. ¿Por qué? Porque tú te mueves cuando te estén haciendo un estudio de resonancia magnética, te moviste, se regresa a cero nuevamente y se empieza todo nuevamente. Entonces, por eso es el tiempo que uno está ahí, son de 20, 30, 40 minutos en algunos casos, pero va a depender también de los equipos porque hay muchos